Qué bueno tener la oportunidad de compartir con ustedes la palabra. Este mes hemos estado aprendiendo muchas cosas buenas del libro de Santiago. Nuestros pastores han estado sacando unos mensajes edificantes, animantes, acerca de observaciones que Santiago le hace a la iglesia en aquel tiempo, cosas que no estaban pasando bien. De una manera directa, de una manera práctica, viene Santiago y corrige. El tema de hoy se llama, vamos a poner los lentes, tema, si lo practico, no lo olvido. Hoy vamos a estar hablando de la importancia de practicar las cosas buenas, de practicar otra vez, de practicarlas con el propósito que se nos queden, con el propósito de mejorar en nuestra relación con el Señor. Y vamos a estar basando esta plática en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 25. Santiago viene y hace referencia a la importancia de que no solo seamos oidores de la palabra, sino que también estemos obedeciéndola, estemos practicándola. Y es que, como les decía, practicar se vuelve realmente básico si queremos nosotros tener éxito en cosas que queremos hacer. Me estaba acordando hace poco y viendo un reportaje de el famoso Michael Jordan, que en los 90 fue uno de los jugadores más famosos de básquetbol, y le preguntaban, ¿son tus tenis o es tu entrenador? ¿Qué? Él decía, practico bastante. Y él tenía una meta, y de acuerdo a esa meta, en cada cuarto del partido, entonces él practicaba. Y así es con los principios de Dios. Entre más practiquemos los principios de Dios, más nos vamos a hacer expertos en obedecer a Dios, en ponerlos en práctica en nuestras vidas. Ahora, hay otra palabra que en la Biblia se vuelve como un sinónimo en esto de la práctica de la Biblia, de los principios, y es la obediencia. Habla la Biblia acerca de obedecer los principios de Dios, acerca de obedecer los estatutos de Dios, acerca de obedecer los mandamientos de Dios. Así que vamos a orientarnos un poco hacia la palabra obediencia. Hay un video que me gustaría que miren para que podamos ver un poquito cómo es esto de la práctica, cómo practicar bastante. Pueden irlo poniendo, por favor. Cómo practicar bastante ayuda a que los resultados se vean. Luego la obediencia se hace más práctica. Ya solo ver esos 4 chuchos ahí, como que se nota como que han estado practicando, ¿verdad? Miren lo que los animalitos siendo entrenados son capaces de hacer. Cualquier parecido, ustedes saben, es pura coincidencia. No sé si eso pasa en su casa. Siempre hay uno que se aprovecha del otro. Sí. Y siempre hay uno que se queda un poquito más de tiempo en la mesa, ustedes saben. El asunto es que entre más practicamos, más posibilidades va a haber de que nos hagamos expertos, y en este caso de la obediencia, que es el tema que nos ocupa hoy. Recuerdo hace muchos años, un 15 de enero de 1986, vino mi padre, me trae de allá de mi pueblo, de Cucuyagua, a presentarme a la Academia Militar de Aviación, porque iba a realizar mis estudios en mecánica de aviación. Luego nos especializamos en lo que era radares, lo que es el cuidado del espacio aéreo. Y el asunto es que ese día mi papá se despide y vienen los cadetes antiguos, y lo primero que nos dijeron fue: aquí olvídate de tu papá, olvídate de tu mamá,
Aquí yo soy tu papá, yo soy tu mamá y me vas a obedecer en todo. Y lo volvieron a repetir y lo recalcaron, vas a obedecer en todo. Quiero decirles que no había pasado ni un mes en que yo ya no quería estar ahí. El asunto es que yo me había venido en cierta manera como escapando de allá de mi pueblo. Había algo que no me gustaba, será en la manera en que mis papás me estaban educando, criando. ¿A alguno de ustedes de casualidad le pasó eso de que como a los 15, 16 se le ha ocurrido irse de la casa? Levanten la mano con confianza, a ver. Sí, así es, se da. Hay cosas que pasan en la vida de uno, en los pensamientos de uno. El asunto es que ni un mes había pasado y yo me quería regresar a mi casa. La obediencia era literalmente estricta. Había que obedecer en un 100%. Cosas que ni entendía. Algunas eran hasta divertidas porque así practicaban con nosotros para ver si aprendíamos a obedecer. Luego, cuando me gradué, cuando ya estaba trabajando en mi especialidad en la Fuerza Aérea, me di cuenta que tenía sentido la instrucción de que debía ser obediente, respetar los procedimientos, respetar las directrices. Había momentos en los que estaba solo en una pantalla de radar, 2 de la mañana, cuidando el espacio aéreo para que mis contemporáneos estuvieran descansando en todo el país tranquilos, bien. Y resulta que no podía yo negociar ninguna de las instrucciones o directrices, porque implicaba el cuidado de vidas de personas, en este caso de miles de vidas de personas. Así era en ese tiempo para mí el asunto de la obediencia. Bueno, ahora, ¿cuál es la importancia entonces que tiene todo esto de obedecer a Dios? ¿Por qué obedecer a Dios es tan importante? Me gustaría que leamos algo que está en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, viene el rey Salomón después de haber escrito toda esa sabiduría, todas esas cosas que él había averiguado acerca de la vida, lo que valía la pena y lo que no, y él concluye en esto en el versículo 13 del capítulo 12. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En pocas palabras, existimos para obedecer a Dios. No es la realidad del mundo, no fue la realidad de muchos de nosotros. Desde que nacimos no conocíamos a Dios, luego conocimos a Jesucristo como nuestro Salvador, pero el plan de Dios siempre fue ese, que nosotros hiciéramos su voluntad, y esa voluntad de Él trae para nosotros muchas cosas buenas. El pecado ha sido en gran parte el problema, si pudiéramos decir, ¿sí? Ahí en medio se convierte en ese muro que complica nuestra relación con Dios. Bueno, vamos a platicar hoy de algunas enseñanzas que podemos ver en esta porción de la carta de Santiago en el capítulo 1. Y vamos a comenzar con el versículo 21. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sin duda alguna, Santiago estaba observando cosas que no estaban bien en la vida de los hermanos en Cristo, de la iglesia. Y hace observaciones bien específicas, comenzando el capítulo 1, les dice, cuando estén en prueba, siéntanse dichosos. En pocas palabras, no se pongan amargados, no se compliquen, porque en las pruebas hay un proceso que Dios hace en sus vidas. Hay un crecimiento en paciencia, y esa paciencia tiene que tener su obra completa, y otras enseñanzas, otras correcciones. Pero lo lleva a este punto en el versículo 21, donde les dice: pero cuando ustedes oigan lo que se les enseñe de parte de Dios, por favor, pónganlo en práctica, obedézcanlo, porque si no, no funciona. No va a tener ningún efecto en sus vidas. Y es ahí donde observamos la enseñanza número 1. Necesitamos combatir lo que estorba nuestra obediencia a Dios. El pecado, dice Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera. Si queremos vivir sirviendo a Dios, vamos a tener que combatir el pecado. Ahora, el pecado está ahí en nuestras vidas y de manera diferentes en uno y en otros, pero es una realidad. Y
Hay por lo menos dos fuentes que podríamos observar con respecto a esto de dónde proviene ese deseo o esa tendencia a pecar contra Dios. De adentro, por ejemplo, de adentro está nuestra carne. Nuestra carne, dice la Biblia, que es como una parte de nuestro ser, que compite con otra parte de nuestro ser, o la parte espiritual. Pero esa parte que se le llama la carne, quiere hacer lo malo. Siempre está dispuesta a pecar contra Dios. No quiere lo que Dios dice. Al punto que hay una lucha, hay una batalla. Ahora, ¿qué hacemos con la carne? La misma Biblia nos enseña que no proveamos para los deseos de la carne. Que si pudiéramos decir, combatamos, debilitemos el poder de la carne en nuestra vida, concentrándonos en fortalecer nuestra parte espiritual, haciendo todo eso que la misma palabra y el Señor, y aquí hemos aprendido acerca de fortalecer nuestra relación con Dios. Ahora, de afuera está el mundo. El mundo hablando, no de la gente, hablando más de los pensamientos, de ese conjunto de pensamientos, creencias, filosofías que se mueven por todos lados, en todos los países del mundo. Y todas esas ideas y creencias van en contra de lo que Dios dice. A eso le llamamos el mundo. Está ahí, se mueve por todos los medios, se mueve por el internet, se mueve en la música, se mueve en las películas. Y si lo escuchamos y si lo atendemos, estas cosas que vienen del mundo, estos pensamientos nos mueven hacia pecar, a no obedecer a Dios. Esa es otra fuente que hemos identificado que tiene que ver con de dónde puede venir esa influencia para pecar. Ahora, primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Un error que cometemos a veces es creer que nos podemos exponer a todo lo que el mundo dice y que no va a pasar nada en nuestras vidas. Ustedes saben, a veces a la música, a veces al cine, a veces a lo que dicen otras personas, entendiendo que son pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios. Nos exponemos a eso y creemos que no va a pasar nada en nuestra vida. Claro que pasan cosas, en este caso negativas. Es una influencia negativa. En primer lugar, nos lleva en contra de la obediencia de Dios. Por otra parte, es el que sabemos, miren qué interesante, sabemos que la carne está dispuesta a pecar. Sabemos que el mundo nos ofrece todas esas ideas que van en contra de la voluntad de Dios. Y venimos y nos exponemos, cedemos. A veces somos simples en venir y proveerle para nuestra carne, o a veces somos simples en exponernos a todo lo que el mundo muestra. Eso hay que tenerle cuidado porque sin duda alguna no nos va a ayudar en nada en la obediencia a Dios. Ahora, una segunda enseñanza, siempre en el versículo 21 es, necesito recibir la palabra con una actitud humilde. Mansedumbre, dice el verso, que es igual a humildad. Humildad que tiene que ver con ubicarme en el lugar que me corresponde. En este caso, con respecto a Dios. Dios es mi Padre, yo soy el Hijo. Yo le obedezco a Él. Dios es el supremo Rey y yo soy un súbdito, si pudiéramos decirlo. Jesucristo es nuestro Señor. Él nos compró con su sangre, por tanto yo le pertenezco a Él, por tanto yo le obedezco. Es importante que cuando nos expongamos a cualquier enseñanza de parte de Dios, de parte de su palabra, seamos humildes, tengamos un corazón humilde, una actitud humilde. Ahora, ¿realmente queremos obedecer a Dios? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Hace algunos días, algún tiempo, un hermano se me acercó, me dice, Omar, estoy teniendo problemas en esta área de pecado, yo he estado cayendo. Me está yendo mal en esto. Yo no quiero seguir haciéndolo, yo quiero obedecer a Dios. Y entonces, pues yo le dije, excelente, buenísimo. ¿Y en qué te puedo ayudar?
me da un papel. Abro el papel y lo que miro son sus cuentas de Facebook, del Twitter, de todo eso que ustedes saben que uno tiene del correo electrónico. Toma, me dice, quiero que te sientas en la libertad de entrar a mis cuentas cuando querrás. Yo no quiero seguir enredándome en cosas que no honran a Dios. Y para mí fue muy bueno oír de parte de él eso. Fue muy gratificante, fue muy animante y realmente me dio a entender que en realidad él quería obedecer a Dios. Eso es importante. Por otra parte, una pregunta que surge es, ¿tememos a Dios? ¿Realmente tenemos conciencia del temor a Dios? Si tememos a Dios, va a ser mucho más fácil obedecerla. Otra pregunta, ¿amamos a Dios? La Biblia muestra que el amor de Dios se manifiesta cuando le obedecemos. Si nosotros amamos a Dios, le vamos a obedecer. Ahora, el problema podría ser que podríamos estar escuchando la palabra de Dios, las enseñanzas de Dios, con un corazón orgulloso, o sea, sin mansedumbre. Y ese es un problema. Por ejemplo, se da fácilmente cuando venimos y vamos a la Biblia, estamos leyendo la Biblia y en vez de estar pensando en el efecto que pueda tener para mí esos principios bíblicos que yo estoy leyendo, estoy pensando en que se lo voy a ir a compartir a los hermanos al grupo, se lo voy a compartir a Carlos, él necesita eso, él está fallando en esto. Y venimos y la actitud nuestra posiblemente ya no sea de humildad, sino de jueces, sino de estar más bien pensando en los demás. O podríamos estar en esta conferencia ahorita pensando en cosas como no le combina la faja, ustedes saben, los zapatos, el color, viendo cosas secundarias. O tal vez podríamos estar pensando en ya pasó los 17 minutos que dicen los expertos que la persona puede mantenerse atenta en una conferencia. Usted sabe, en vez de estar concentrados en el mensaje, en lo que Dios pueda hablarme, venimos y fácilmente nos vamos hacia cosas secundarias. Eso podría ser una manifestación de no tener una actitud humilde al escuchar lo que Dios quiere mostrarnos. Es necesario definitivamente tener una actitud humilde si queremos aprender a obedecer a Dios. Por otra parte, tenemos una enseñanza más en el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esta tercera enseñanza, el que oye pero no obedece a Dios, se engaña a sí mismo. Es como cuando, es que eso es terrible, estar engañado es yo creo que las cosas son así, pero todo el mundo dice, no es así, solo yo creo que es así. Es como cuando alguien va a su cita al médico porque está muy mal de salud, el médico le dice sus niveles están muy altos, necesita bajar de peso, vaya a hacer esto, tome estos medicamentos, regrese en tantos días. Me voy a mi casa, tomo las instrucciones así como a medias, los medicamentos más o menos cuando me acuerdo, regreso al médico y voy al médico con la idea de esperar un excelente. Sus niveles bajaron, usted está bien. Eso es estar engañado, al no seguir las instrucciones creyendo que las cosas van a funcionar como deberían. El engaño es bien delicado, especialmente cuando se refiere a oír la palabra y no ponerla en práctica. Por ejemplo, hemos tenido la oportunidad a veces de hablar con hermanos que expresan, tengo un serio problema en las finanzas. ¿Y qué pasa? Tengo una deuda de tantos miles y miles, estoy pagándola. ¿Y qué pasó? Porque no te he oído que has sacado un préstamo. Es que serví de fiador y la persona que sacó el préstamo se fue, se escapó. Pero, ¿qué te pasó? Vos, porque uno conoce a los hermanos de alguna manera, pero vos sabías que la Biblia dice que no es tan recomendable venir y servir de fiador en algunos casos. Pues sí lo sabía. ¿Y por qué lo hiciste? Pues no sé, pensé que podía ayudar. Dios dice, no hagamos esto, pero nosotros decimos, voy a hacerlo, voy a probar. Eso es posiblemente estar cayendo en engaño, estar engañados, a lo que se refiere Santiago. Por otra parte, a veces hemos visto en
en los grupos hemos llegado y vemos hermanos que hablan, compartimos un poquito de lo que el Señor nos ha enseñado, hablan de la palabra y empiezan a hablar y uno dice, esta persona ha leído la palabra, excelente, y comparte bien bonito y tira ahí unas líneas como dicen y uno aprende, pero al siguiente día, a la semana siguiente, estamos sentados con ese hermano, con esa hermana y lo que vemos es que su matrimonio está despedazado, de que hay un problema serio en relación con sus hijos y están tomando unas decisiones que para nada funcionan ni se acercan a lo que Dios nos dice que hagamos. Y nos decimos, sabe la palabra, la conoce, pero no la está poniendo en práctica, no la está obedeciendo, ¿verdad? Y ejemplos como ese, los hijos a veces vienen y uno les dice, hagan esto, y ellos dicen, no voy a hacer esto otro, nadie se va a dar cuenta, engañándose solos. Dios se da cuenta y al final las cosas salen a la luz. O a nosotros esposos, ¿cuántas veces nuestros pastores a nosotros no nos han dicho, esposos, sean comprensivos con sus esposas, amen a sus esposas, a su esposa, sean sabios con su esposa? Y muchas veces ni somos comprensivos y más bien algunas veces hasta las maltratamos. Simple y sencillamente escuchamos, pero no ponemos en práctica. Escuchamos, pero no somos hacedores de la palabra. Algunas personas pasan años en crisis emocionales, ansiedad, depresiones, y saben que lo que tienen que hacer es ponerle orden a sus pensamientos. Pero no hacerlo provoca seguir sufriendo, seguir lamentándose. El problema, creer que con conocer la palabra, estar yendo al grupo, estar yendo a una conferencia es suficiente, que no hay necesidad de poner en práctica los principios, que no hay necesidad de obedecer los principios. Eso es estar engañado, según lo que nos muestra Santiago. Una cuarta enseñanza que podemos ver en esta porción de Santiago, dice el verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La cuarta enseñanza que vemos es que poner atención a la palabra de Dios ayuda a la obediencia. Siempre me llama la atención a mí cuando uno se sube a un avión de pasajeros y viene una de las personas de la tripulación y empiezan a explicarle a uno cómo es el asunto de la seguridad. Y empiezan a decir, mire, si usted empieza a sentir una descompresión, como que el oxígeno se acaba, entonces van a bajar unas máscaras de oxígeno, usted la toma, se la pone y uno hasta busca de dónde es que va a salir, por si no sale, ¿cómo saco esa máscara, verdad? Y si llegara a pasar algo, si se cae el avión, no dicen si se cae el avión, pero si llegara a pasar algo, dicen, van a notar que hay una salida de emergencia, tenemos una aquí, tenemos acá, tenemos otra, y uno hasta mira, dice, por esta me tiraría yo, porque esta es la más cercana. Uno pone atención, uno considera que la información es tan vital para la vida que uno no se pierde nada. Alguna gente que tiene más experiencia en ese asunto a veces no pone atención porque tienen menos miedo que otros. Dice, podríamos entonces considerar que es importante poner atención cuando leemos la Biblia. Cuando usted vaya a la Biblia, considere tratar de tener un espacio apropiado, que no haya distracciones. De repente podría ser mejor en la mañana. Por ejemplo, a mí me sirve mucho tener una libreta y escribir. Yo he notado que no es suficiente leerla, fácilmente se me olvida, tengo que volver. Entonces agarro una libreta, escribo, anoto, y podría ser algo que le sirva a usted. O a veces uno lee el capítulo, se desconcentra, no aprendí nada, no me recuerdo nada, dicen, no recuerdo nada de lo que leí. Vuelva mejor, vuelva al capítulo, léalo otra vez, trate de salir de ese tiempo de la lectura diaria de la palabra, trate de salir con algo que edifique su vida, que le ayude a tomar decisiones. Es importante también poner atención en las conferencias, nuevamente. Venir temprano es algo bueno. A veces por venir un poquito tarde nos perdemos parte de la conferencia, la introducción, un verso, un principio que Dios quería mostrarnos. Trate
de venir temprano. Trate de sentarse en un lugar donde diga, aquí me siento cómodo, este espacio me ayuda, aquí no está el aire, aquel que da bastante, o aquí no está aquella gente que ya le he notado que se siente y platican mucho. Trate de concentrarse, trate de escuchar y poner atención lo más posible. A las conferencias son un alimento excelente para nuestra vida espiritual. En el consejo es muy importante que pongamos en práctica el hecho de estar pidiendo consejo. Moleste a sus líderes todas las semanas si es necesario. Para eso estamos los hombres que el Señor nos tiene aquí, ayudándole a los pastores a cuidar, a ayudar a las personas, a los hermanos. Moleste, pida consejo, pero sígalo, es importante seguir el consejo. Promueva en su grupo que la gente pida consejo. Cuando alguien venga y le diga, pasa esto, pregúntele, ¿ya pediste consejo? El consejo es vital para nuestra vida. Por otra parte, es importante poner atención cuando usted mire que alguna persona cae o le va mal. Esto no es algo como para reírse de la otra persona o como para, caíste, ¿verdad? No, Proverbios 24 habla de eso. Dice ahí el escritor de Proverbios, yo vi la casa de una persona, el muro se estaba cayendo, el monte estaba creciendo. Puse eso en mi corazón, dice, y tomé consejo. Realmente podemos nosotros, cuando vemos que a alguien no le va bien en algo porque tomó decisiones incorrectas, ¿verdad? Decisiones que no van a la luz de la palabra, podemos nosotros decir, hey, eso no lo voy a hacer yo. Claro, hay que ayudarle a la persona, ¿verdad? Hay que tratar de animar para que salgan de ahí, pero yo puedo decir, no, esa conducta no es correcta, yo no me voy a ir por ahí. A él le fue mal en eso, a ella le fue mal en esto. Yo no voy a hacer eso, voy a hacer esto otro que dice el Señor. Póngale atención a su conciencia. A veces estamos metiéndonos en algo y allá adentro hay algo que nos dice, no lo hagas, eso no está bien, eso no honra a Dios. Esa es una alerta muy buena que nos puede servir para venir nosotros, ¿verdad? Obedecer a Dios, poner atención a eso. También es bueno poner atención a la conducta de personas que son obedientes a Dios, personas sabias. Entre nosotros siempre va a haber personas que quieren obedecer a Dios. Observe cómo lo hacen, observe cómo es su relación de matrimonios, observe cómo es su relación con sus hijos, observe cómo sirven a la iglesia, observe cómo es su testimonio. De ahí usted puede tomar mucho ejemplo y consejo. Pregúntele a esas personas, yo quiero crecer en algo parecido a lo tuyo. ¿Cómo hago yo para crecer en obedecer a Dios? Eso ayuda mucho en que nosotros crezcamos en obedecer a Dios. Y una quinta enseñanza que podemos ver en esta porción de la Biblia es que ese versículo 25 dice, será bienaventurado en lo que hace, hablando de la persona que no solo oye, sino que también hace lo que Dios le dice que haga. Será bienaventurado. Dice esa quinta enseñanza, los que obedecen a Dios son bienaventurados en lo que hacen. Así como la desobediencia trae fruto, trae consecuencias, trae problemas, trae enredos, trae sufrimientos, así también la obediencia a Dios trae frutos que dan paz a nuestra vida, trae crecimiento espiritual, trae honra a Dios, trae beneficios que no los vamos a poder disfrutar de ninguna otra manera porque literalmente vienen de Dios. Hoy podría ser el día en que usted esté lidiando con algo que sabe que no le está obedeciendo a Dios. Cada uno de nosotros somos diferentes, cada uno de nosotros Dios nos permite vivir una vida diferente, pero puede haber algo en su vida en lo que usted hoy diga, en esto yo no he obedecido a Dios. En esto yo no he estado haciendo lo que a Dios le agrada. En esto yo necesito cambiar. En esto yo necesito tomar decisiones. La buena noticia es que hoy es el día que puede hacerlo. Mañana, seamos realistas, mañana solo Dios sabrá quién va a estar aquí. Nadie puede asegurar su futuro. Ayer ya se fue,
Si usted obedeció a Dios, nos alegra mucho, qué bueno. Si no obedeció a Dios ayer en algo, pues igual ya no se puede hacer nada sobre eso. Pero hoy sí podemos obedecer a Dios. Hoy podemos preguntarle a Dios, Dios, ¿cómo estoy? Hoy podemos decirle a Dios, Señor, ayúdame. Hoy podemos decirle a Dios, yo quiero obedecerte. Hoy usted puede decirle a Dios, hoy usted puede decir, yo hoy voy a obedecer a Dios. Sería sorprendente si todos aquí, habemos tal vez unas 400, 500 personas, saliéramos con eso en nuestro corazón, con eso grabado y con el deseo de ir a obedecer a Dios. Se imagina todos los milagros que podrían pasar en su vida, en su matrimonio, en tu relación con tus padres, en tu trabajo, si hoy salís de aquí diciendo, yo hoy voy a obedecer a Dios. Y empezás a obedecer a Dios en eso que el Señor hoy te ha hablado. Tenemos ahí una autoevaluación, 3 preguntas sencillas que podrían ayudarnos en caso que no esté tan seguro de si lo voy a hacer o no. ¿Puse atención hoy a lo que Dios quería recordarme? ¿Sí o no? ¿Lo recibí con mansedumbre? ¿Sí o no? ¿Me gustaría obedecer a Dios en esa área hoy mismo? ¿Sí o no? Es algo ya muy personal. Hoy usted puede decirle, usted puede decir, yo voy a obedecer a Dios, y puede hacerlo. Me gustaría cerrar con esta frase. Nunca olvide que la gracia de Dios es mayor que todas nuestras faltas. Lo único que necesitamos es humillarnos ante Él y obedecerle. Dios se encarga de todo lo demás. En las manos de Dios nuestra vida es increíble porque Él hace los milagros.